Estas grabaciones yo las pongo en YouTube, pero ocultas, ¿verdad? Entonces solo a Sí, quien le pues, doy el curso. el enlace, digamos, lo puede ver. Ajá. Ah, bueno, Así no nos está están bien. viendo en público. Sí. Muy bien. Primero que nada, el derecho de trabajo. Ujú, El derecho del trabajo básicamente es, ahora te voy a buscar la presentación porque antes de, antes de continuar. Bien. Entonces vamos a empezar con el derecho del trabajo. El derecho del trabajo, eh, digamos, lo primero que nosotros tenemos que saber es qué es el trabajo. El trabajo es cualquier actividad material, intelectual o de ambos géneros que realiza un ser humano para satisfacer una necesidad en general, ¿verdad? Si yo realizo trabajo en mi casa, digamos, eso es un trabajo. Estoy realizando una ujú, actividad material, digamos, en el caso de barrer, trapear o colocar una repisa, ¿verdad? Pero en ese caso yo lo estoy haciendo para beneficio propio, ¿verdad? Pero, digamos, aquí estamos identificando ahorita solamente qué es el trabajo. Entonces, cualquier actividad, cualquier cosa que yo haga, puede ser material, ¿verdad? Que implica hacer algo manualmente, puede ser intelectual o puede ser o de ambos géneros, ¿verdad? Puede ser que sea parte manual, parte intelectual. Luego que la realiza un ser humano. O sea, cuando hablamos de trabajo, no podemos hablar de que el trabajo lo hace un perro, que el trabajo lo hace una vaca, o que el trabajo lo hace un toro, que lo hace un robot, ¿verdad? Sino que para que se considere trabajo como tal, lo realiza un ser humano. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de satisfacer una necesidad. ¿Estamos bien? sí. Ahora, ¿qué es el derecho del trabajo o el derecho laboral? El derecho del trabajo es una rama del derecho público, ¿verdad? ¿Por qué es de derecho público? Porque es de interés social, es de interés de todas las personas, ¿verdad? De toda la sociedad. Entonces es una rama del derecho público por medio de la cual se estudian el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan los derechos y obligaciones de los patronos y trabajadores, las relaciones que existen entre el patrono y el trabajador como ocasión del trabajo y la institución para la resolución de conflictos. Entonces, si vamos separando nosotros la definición, ya vimos por qué es una rama del derecho público. Es una rama del derecho público porque el derecho del trabajo es de interés social, Eso sí. por medio de la cual se estudian, ¿qué se estudian? Pues primero las normas, las leyes, ¿verdad? Las leyes que regulan el derecho de trabajo, el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, etcétera, ¿verdad? No solo las de trabajo, sino que las de previsión social también. Luego, los principios. Los principios son eh, lineamientos o directrices que nos orientan en la creación, aplicación o integración de las normas jurídicas. O sea, cada rama del derecho tiene sus propios principios. El civil tiene sus principios, el derecho penal tiene sus principios, el mercantil tiene sus principios y el derecho de trabajo tiene sus principios. Entonces, cuando nosotros estamos creando una norma de trabajo, supongamos que fuéramos legisladores, cuando los legisladores están creando una norma de trabajo, ellos tienen que verificar que esa norma de trabajo cumpla con los principios del derecho de trabajo, que esté orientada dentro de los principios del derecho del trabajo. ¿Estamos bien? Lo mismo para aplicarla, ¿verdad? Los abogados al momento de analizar una norma para hacer un memorial, igual tenemos que hacerlo desde el punto de vista de los derechos del derecho de trabajo, ¿verdad? Y por último, las doctrinas, que las doctrinas básicamente son todos esos estudios teóricos que hacen los eh, estudiosos del derecho, ¿verdad? Digamos, nosotros, yo siempre les digo a mis alumnos de que nosotros tenemos tres profesiones. Somos licenciados en ciencias jurídicas y sociales, somos abogados y somos notarios, ¿verdad?
El ser Ujú, abogado me permite a mí asesorar a las personas y representarlas en los tribunales de justicia. El ejercicio del notariado, pues me sirve a mí para eh, hacer contratos, actas, etcétera, a favor de mis clientes. Pero ¿para qué me sirve a mí el licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales? Este sirve para investigar, ¿verdad? Esa es la calidad de investigadores que ujú, tenemos. Esa básicamente sirve para que nosotros estudiemos, desarrollemos el derecho. Entonces, hay una serie de estudiosos del derecho que van desarrollando nuevas doctrinas, ¿verdad? Que se van aplicando al derecho del trabajo. Entonces, a eso se refiere la doctrina. Y estas normas, principios y doctrinas regulan los derechos y obligaciones de los patronos y trabajadores, que en su momento vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Cuáles son esos derechos que tiene cada uno de los trabajadores, pero también cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? Y lo mismo con el patrono, porque el patrono también tiene derechos, ¿verdad? El patrono, aquí en Guatemala, pues a veces en el derecho de trabajo vamos a ver que es bien tutelar para el trabajador. A veces parece como que el patrono no tuviera derechos, pero no, el patrono sí tiene derechos, ¿no? El patrono sí ujú. tiene derechos y también establecidos en la ley. Luego, la relación que existe. Ya veíamos hace un rato qué es eso del trabajo, ¿verdad? Que es una actividad material, intelectual o de ambos géneros que se realiza para satisfacer una necesidad. Pero si yo realizo esa actividad para satisfacer una necesidad de un patrón, entonces ahí ya existe una relación de trabajo entre el patrono y mi persona que voy a ser el trabajador, ¿verdad? Supongamos de que yo en vez de armar una repisa para mi casa, ahora estoy armando un montón de repisas todo el día para el patrono que las vende. Entonces yo ya soy su trabajador y por Mm. hacerlo de él me paga un salario. Entonces, de esa relación devienen un montón de situaciones, ¿verdad? Devienen un montón de situaciones. Entonces, esas relaciones que existen entre el trabajador y el patrono, eso también lo regula el derecho del trabajo. Y todo esto, pues, con ocasión del trabajo, como te decía, si yo realizo esa actividad para satisfacer una necesidad propia, o si yo lo hago por caridad, por ejemplo, yo me voy a cocinar a una casa hogar pero no cobro, ¿verdad? Entonces, pero no es trabajo, lo estoy haciendo por caridad, digamos, por un beneficio social. Pero cuando existe esa relación entre patrón y trabajador, que ya me pagan por hacer ese trabajo, entonces, por eso es que decimos que es como De ocasión, relación. ¿va? Como ocasión del trabajo. Y por último, el derecho al trabajo crea las instituciones para resolver los conflictos, ¿verdad? Y esta es una gran variedad, porque digamos aquí vamos desde los procesos judiciales, del juicio ordinario, por ejemplo, los procesos de reinstalación, eh, los colectivos, por ejemplo, que van desde una negociación en la vía directa o puede plantearse un conflicto colectivo, ¿verdad? Una conciliación, un arbitraje. Entonces, todas esas instituciones para resolución de conflictos son las que establecen el derecho de trabajo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No, estoy bien. Excelente. Acá los principios, lo que veíamos hace un rato, ¿verdad? Que los principios son lineamientos o directrices que orientan la creación, modificación, interpretación o aplicación de una norma jurídica, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que observar estos principios al momento de querer aplicar el derecho de trabajo, ¿verdad? O querer crear o modificar una norma de trabajo. O los jueces al momento de resolver, ¿verdad? El juez tiene que resolver dentro de estos lineamientos o parámetros que establecen los principios. Ahora, ¿cuáles son esos principios del derecho del trabajo? En el derecho del trabajo existen lo que se llaman los principios ideológicos o también se les llaman características ideológicas. Ujú, Estos están regulados en el cuarto considerando del Código de Trabajo. Y vamos a ver que también en la ujú, Constitución y en el sexto considerando, pero vamos primero con los de en el cuarto considerando que están la mayoría. ¿Qué son o cuáles son los principios ideológicos? Entonces, como te decía, estos están regulados en el cuarto considerando del Código de Trabajo y el primero es la tutelaridad.
Luego tenemos el principio de derechos mínimos. Luego el de superación de derechos mínimos. El de irrenunciabilidad de los derechos mínimos. Luego tenemos necesariedad e imperatividad. El derecho de trabajo es necesario e imperativo. Luego tenemos que el derecho de trabajo es realista y objetivo. Es de derecho público. ¿Te acuerdas que eso lo veíamos en la definición hace un rato? Es democrático, de hecho es hondamente democrático. Es esencialmente conciliatorio. Y por último, el indubio pro operario. Entonces, mira, ahí tenemos los 12 principios del derecho del trabajo. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tutelaridad, derechos mínimos, superación de derechos mínimos, irrenunciabilidad, necesariedad e imperatividad, realista y objetivo, derecho público, hondamente democrático, esencialmente conciliatorio e indubio pro operario. ¿Dónde tenemos esos principios? Esos principios están en el cuarto considerando. Establece. Considerando. Bueno, voy a leer el 3 primero, que también tiene que ver. El tercer considerando establece que las características ideológicas que deben inspirar la legislación laboral son las siguientes. Considerando que esas características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también así las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. Entonces, aquí nos está estableciendo básicamente que estas normas que vamos a ver, estos principios ideológicos, son del derecho de trabajo y del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Código es una concreción del derecho de trabajo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tienen los mismos principios. Primer principio, el principio de tutelaridad. Aquí, por favor, a este literal A, quiero que le anotes ver artículo 17 del Código de Trabajo. Artículo 17 del Código de Trabajo y artículo 103 de la Constitución Política de la República. Entonces, 17 del Código de Trabajo y 103 de la Constitución. Estos tienen que ver. Leamos el literal A, por favor. Literal A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Entonces, ¿por qué es tutelar? Yo le preguntaba a uno, ¿por qué es tutelar el derecho del trabajo? Ah, porque está a favor del trabajador. No, no está a favor del trabajador. No es por eso. Es tutelar porque intenta compensar la desigualdad económica que hay entre el patrono y el trabajador. O sea, el derecho del trabajo parte de que el patrono tiene más posibilidades económicas que el trabajador, ¿verdad? De ahí parte. Entonces, intenta compensar, perdón, esa desigualdad económica, otorgándole al trabajador una protección jurídica preferente. ¿Ah? Preferente. No es que todo va a estar a favor de él, sino que simple y sencillamente va a otorgar una preferencia al trabajador para compensar esa desigualdad. Y este artículo, pues este principio, vamos a ver de que está reflejado en algunos artículos a lo largo del código. Sí. P. Aquí tenemos, en el literal B, tenemos 3 principios. Primero tenemos el principio de derechos mínimos. Este principio de derechos mínimos lo que establece es que hay una serie de derechos que la ley establece, que son los derechos mínimos para el trabajador, y no se puede contratar por debajo de esos derechos.
Entonces, básicamente, eso es lo que establece los derechos mínimos. Hay un principio del derecho civil que se llama autonomía de la voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad lo que establece básicamente es que yo puedo contratar o yo tengo la autonomía para contratar de la forma que yo quiera, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una casa que vale 100,000 quetzales, pero yo te la quiero vender en 10,000, ¿puedo hacer? Sí, Sí. Incluso si yo quiero te la si puedo tienes una regalar. casa, Yo tengo una casa que vale sí, ciento ajá. cincuenta mil quetzales y te la quiero vender en 10,000 quetzales, ¿puedo? Sí, ¿verdad? Según el derecho civil puedo hacerlo. Sí, Incluso por si el yo quiero derecho de voluntad. Ajá. autonomía de la voluntad, yo te la puedo regalar si yo quiero. Entonces, en el derecho del trabajo, este principio de la autonomía de la voluntad que es propio del derecho civil se ve limitado. Entonces, lo que sucede acá es de que puede ser que un trabajador acepte condiciones menos favorables por necesidad, ¿verdad? Entonces, lo que sucede acá es de que esa aceptación, esa renuncia, porque ahorita vamos a ver que esos derechos mínimos son irrenunciables, esa renuncia se tiene por no puesta. El contrato de trabajo es válido, pero se tiene por no puesta esa renuncia de derechos. En consecuencia, yo tengo derecho a esos derechos mínimos. Y por eso tú sabes, de, por ejemplo, si a alguien le pagaban menos del salario mínimo y pide ajuste, te lo dan, ¿ah? Te lo otorgan. ¿Por qué? Porque él durante la relación de trabajo no ganó el salario mínimo. Hay que ajustarse, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esa irrenunciabilidad de los derechos mínimos. Entonces, uno, tenemos esa serie de derechos mínimos dentro de los cuales no se puede contratar debajo de esos derechos. Por ejemplo, yo no podría contratarte y ponerte una jornada de 16 horas. Porque la ley te otorga un derecho mínimo, ¿verdad? Que es tener una jornada máximo de 8 horas. Y si trabajas más de las 8, pues te tendría que pagar extraordinario. Entonces, a eso se refieren los derechos mínimos y la irrenunciabilidad de los derechos mínimos. Si yo de alguna forma renuncio a esos derechos, entonces eso se tiene por no puesto. ¿Estamos bien? Sí, Y el último que está acá en este literal B es el principio de superación de las garantías mínimas o superación de derechos mínimos. Este principio lo que establece es de que los derechos mínimos establecidos en la ley son llamados a superar. ¿Y cómo los vamos a superar? Pues por medio de la contratación individual o colectiva y de forma muy especial establece la ley por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. O sea, el medio, digamos, idóneo para mejorar o superar estas garantías mínimas, aunque se puede hacer por otros, pero el idóneo es el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que es una ley profesional. ¿Estamos bien? Literal P, por favor. el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Muy bien. Entonces, el derecho de trabajo eh, existe una serie de derechos mínimos, los cuales son llamados a superar, ¿va? La superación de derechos mínimos, y son Ujú. irrenunciables solamente para el trabajador. ¿Estamos bien? ¿Sí? Siguientes dos principios. El derecho de trabajo es necesario e imperativo. ¿Por qué es necesario? Es necesario porque es de aplicación forzosa en cuanto a los derechos mínimos, que es lo que estábamos viendo hace un momento. ¿Verdad? Tiene que ver con lo que estábamos viendo hace un momento también. Entonces, es necesario, ¿por qué?
Porque su aplicación es forzosa en cuanto a los derechos mínimos que vimos anteriormente. ¿Y Ajá. por qué es imperativo? Porque ya hablamos de esto también, porque limita el principio de autonomía de la voluntad, que es un principio propio del derecho civil. Entonces aquí se ve limitado, ¿por qué? Porque el trabajador no puede contratar por debajo de eso principio. Y si lo hace, pues se tiene por no puesto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Literal C, por favor. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce de que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad, propio del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen el libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social. O sea, como aquí no estamos hablando de un contrato civil, ¿verdad? Sino que es un contrato de trabajo. Entonces aquí no existe ese principio de autonomía de la voluntad, ¿verdad? Se ve limitado por la imperatividad del derecho del trabajo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Los siguientes dos principios, el derecho del trabajo es realista y objetivo. ¿Por qué el derecho de trabajo es realista y objetivo? Bueno, primero, es realista porque estudia al individuo en su realidad social, ¿verdad? Estudia al individuo en su realidad social y considera, ¿verdad?, la equidad para poder resolver cualquier conflicto que exista. ¿Y por qué es objetivo? Porque su tendencia es la de resolver los conflictos que surjan con motivo de la aplicación de las normas de trabajo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces es realista, ¿verdad? Eso lo tenemos en el literal D. Te lo voy a leer yo. El derecho Vale. de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero, porque estudia al individuo en su realidad social y considera que resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes, ¿verdad? Entonces, es realista porque estudia al individuo en su realidad social. Estudia al individuo en su realidad social y también estima que para la aplicación de las normas es necesario que se hagan de forma equidad y tomando en cuenta la capacidad económica de las partes. Y es objetivo, y dice lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. Ujú. Siguiente principio, es de derecho público. ¿Por qué es de derecho público? Ya lo hablábamos hace un rato cuando vimos la definición. Es de derecho público porque el derecho de trabajo es de interés social, ¿verdad? Es realmente, para que una sociedad se pueda mantener, pues tiene que haber trabajo para las personas. Así de sencillo. Y si no hay trabajo para las personas, tampoco hay impuestos para el Estado. Entre más Ujú. trabajo haya para las personas, más impuestos hay para los trabajadores, porque ¿quiénes pagan los impuestos? Las Sí. empresas y los trabajadores, pues básicamente. Ujú. De ahí, ¿qué más? El Estado no paga impuestos. Los Sí. trabajadores del Estado sí pagan impuestos, ¿verdad? Pero no todos Ujú. pueden trabajar para el Estado. Entonces, lo mejor es promover la creación de empresa privada para que la empresa privada contrate a los trabajadores. Y entonces el Estado va a tener más impuestos. Y es ganar, ganar, ¿verdad? Entonces, el derecho de trabajo es de interés social. Por ese motivo es de interés social, ¿verdad? Y Sí. eso lo tenemos en el artículo, en el literal E, perdón. Leamos el literal E, por favor. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación,
El interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. ¿Estamos bien? Entonces el interés social, ¿verdad? Debe de ceder, perdón, el interés El privado interés debe ceder ante privado. el interés social, predomina Sí. el interés social. Entonces, por eso es que el derecho de trabajo es de derecho público, porque es de interés social y es tan de interés social que predomina el interés social sobre el particular. Ujú. Luego tenemos que es hondamente democrático. ¿Por qué es hondamente democrático? Bueno, pues es hondamente democrático porque lo que busca es la dignificación económica y moral de los trabajadores, que son los que forman parte de la gran mayoría de la población. Los dueños de las empresas son un poquito de gente en comparación con la fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces los trabajadores forman una gran parte de la sociedad, o sea, son la gran mayoría de la sociedad. Y por eso es de que establece que el trabajo es totalmente democrático, porque busca obtener la dignificación moral y económica de los trabajadores, que son la mayoría de la sociedad. Y podríamos pensar de que esto perjudica al patrono, pero realmente no lo perjudica. Lo que hace ya como fenómeno social, digamos, es beneficiar a los patronos, ¿verdad? Porque entre más recursos tengan sus trabajadores, más van a consumir. Entonces, como sociedad, los patronos también se ven beneficiados, ¿verdad? Porque ¿a quién le consumen? A las empresas. Entonces, aunque tú no le compres directamente al patrono para el que trabajas, pero probablemente vas a consumir eh, productos o servicios de otros patronos. Y probablemente otras personas que trabajan para otro patrono van a consumir los servicios de tu patrono. Entonces, esto, como te digo, no es perjudicial para el patrono, sino que beneficia a los patronos también. Eso lo tenemos en el literal F, lo voy a leer yo. Ujú. Democrático. Dice, el derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático, porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece a los intereses justos de los patronos, y porque el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación, que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica, que descansa en el falso supuesto de en el falso supuesto de su coincidencia con la libertad económica, impulsa al país fuera de los rumbos legales individualistas, que solo en teoría postulan la libertad y la igualdad la igualdad y la fraternidad. Entonces, básicamente lo que establece es de que, en resumen, que busca la dignificación económica y moral de los trabajadores. Luego tenemos, pero ahora nos vamos a ir hasta el sexto considerando, tenemos el último principio fundamental que está establecido aquí en el Código de Trabajo, porque después nos vamos a ir a la Constitución, que es esencialmente conciliatorio. El derecho de trabajo lo que busca es resolver conflictos entre el patrono y el trabajador, ¿no? Y es esencialmente conciliatorio porque busca conciliar precisamente al patrono y al trabajador, o los conflictos que surgen. Por eso es que en cualquier estado del proceso se puede conciliar, ¿verdad? En el derecho de trabajo. Ujú. Eso lo tenemos en el considerando texto. Le damos el texto considerando, por favor. Que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Entonces es esencialmente conciliatorio. Y por último, vámonos a la Constitución Política de la República, Ujú. al artículo 106. El 106, sí. 106.
Ahí tenemos, bueno, aquí de hecho en el 106 tenemos eh, reflejado también el principio de irrenunciabilidad y el de derechos mínimos y el de superación de derechos mínimos. Pero lo que nos interesa es lo regulado en el segundo párrafo. Ahí está regulado un principio del derecho del trabajo que se llama indubio pro operario, Ujú. que básicamente lo que establece este principio es que si nosotros tenemos duda sobre la aplicación o el alcance o interpretación de las normas laborales, se tienen que interpretar siempre en el sentido más favorable para el trabajador. De esa cuenta, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si la Constitución establece un derecho para el trabajador, pero el Código de Trabajo establece un derecho mejor, entonces ¿cuál aplicamos? Aquí no aplica el principio de supremacía constitucional, que sería lo normal, ¿verdad? La Constitución prevalece sobre cualquier ley. No, aquí la misma Constitución establece que tendríamos que aplicar la ley más favorable para el trabajador, en este caso el Código de Trabajo, ¿verdad? Indubio pro operario. Ajá. En caso de, voy a leer solo el segundo párrafo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Entonces, indubio pro operario. Ahí ya empezamos a marcar, ¿verdad? Con rojo, con rojo, con amarillo. Sí, fíjate Eh, que yo utilizo tres colores de marcador. Ujú, Puedes utilizar los que querrás, ¿verdad? Yo utilizo verde, amarillo y anaranjado. Entonces puedes utilizar los colores que querrás siempre que los utilices cada uno para la actividad que te voy a señalar. El amarillo, veamos, primero el verde lo utilizamos para marcar los epígrafos de los artículos. ujú, ¿Verdad? Que es donde inician los artículos 107 y el título, digamos. O hacemos alguna anotación, así como por ejemplo aquí le puse una anotación. Esa anotación también para resaltarla la resaltamos con verde, ¿verdad? ah, ya. Para eso utilizamos el verde. El amarillo lo vamos a utilizar para marcar cosas importantes. ¿Qué son cosas importantes? Son artículos que definen algo o que contienen los requisitos o elementos de algo, ¿verdad? Cosas importantes. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo marcado la indemnización en la Constitución, digamos. Entonces, ahí está marcado con amarillo. Ujú, Y aquí mismo puedes ver que está con anaranjado el plazo, ¿verdad? plazos. Entonces, el anaranjado lo vamos a utilizar para los plazos. Entonces, aquí sí, ya estos, ya puedes empezar a marcarlo. Ajá. Yo te voy a ir indicando, regularmente los artículos que leemos son los que vamos marcando. Ah, bueno, gracias. No, ¿cómo se llama? A veces va a ser necesario marcar todo el artículo o a veces marcamos, digamos, solo partes del artículo. Entonces ahí en esos casos yo te voy a ir indicando. Muy bien, gracias. Entonces, básicamente esos son los principios eh, ideológicos del derecho de trabajo. En el artículo 2 del derecho de trabajo nosotros tenemos qué es el patrono. El patrono es una persona individual o jurídica, ¿verdad? El patrono puede ser una persona, yo puedo ser un patrono, tú puedes ser una patrona, o puede ser una persona jurídica, una sociedad, digamos, McDonald's, Pais, etc. Entonces puede ser una persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o de una relación de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el patrono? Es la persona individual o jurídica que utiliza uno o más trabajadores en virtud de un contrato o una relación de trabajo. Eso lo tenemos en el artículo 2. Lo Sí. voy a leer yo. Patrono es toda persona individual o jurídica
que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política de la República. Ahora, esas personas a que se refiere el artículo 119, ahí se está refiriendo a la Constitución Política que regía anteriormente a esta. En Mm, esta Constitución se refiere a esas personas en el artículo 108, que es el régimen de trabajadores del Estado. Y lo que pasa es de que esos no se regulan acá en el Código de Trabajo porque el derecho de trabajo del Estado se regula por leyes especiales, ¿verdad? ajá. La ley de servicio civil y la ley de servicio municipal, la ley de servicio civil del organismo judicial, etcétera, ¿verdad? Entonces, en materia de trabajo de los trabajadores del Estado, ellos también tienen derechos, ¿verdad? Pero esos derechos están regulados en otras normas. Aunque vamos a ver de que muchas veces esas normas nos van a referir al Código Civil, porque, por ejemplo, eh, si los trabajadores del Estado van a formar un sindicato, se van a regir por las normas establecidas en el Código Civil. Entonces, siempre van a haber o digamos, un proceso. Si yo trabajo para el Estado y me despidieron, yo los voy a demandar para que me paguen mi indemnización. ¿Dónde está regulado ese proceso? ¿Verdad? En la ley. Depende el tipo de Ajá. proceso que sea, ¿verdad? Porque si yo me voy por la vía de la Oficina Nacional de Servicio Civil, en caso de que yo fuera trabajador del organismo ejecutivo, hay un proceso ahí establecido en las leyes laborales Ujú. civiles, ¿verdad? Pero también puedo utilizar yo los procedimientos establecidos en el Código de Trabajo, por ejemplo, una reinstalación cuando esté emplazada en la institución del Estado. Entonces, ese Ujú. es el mismo procedimiento que yo utilizaría para que me reinstalen cuando esté emplazada una empresa privada. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. En el artículo 2 regula qué es el trabajador. En el Entonces, el 3. trabajador, perdón, En el 3. en el 3. En el Ajá. artículo 3 Ujú. ahí regula qué es el trabajador. Y un Ujú. trabajador básicamente es una persona individual. Mira, el trabajador no puede ser una persona jurídica, ¿verdad? Ujú. El trabajador es una persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales e intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. Entonces, ¿qué es el trabajador? Es una persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales e intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o de trabajo o relación de trabajo, ¿verdad? Ese lo tenemos en el 3. Leamos el 3, por favor. Artículo 3. Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. En virtud de un contrato o relación de trabajo. Ujú. Muy bien. Ahora tenemos a los representantes de los patronos. Los representantes de los patronos, estos son personas individuales, pero ellos ejercen en nombre del patrono funciones que en principio le corresponden al patrono. Entonces, por ejemplo, si yo soy administrador de una sociedad, o yo soy gerente de una sociedad, o soy jefe en una empresa, aquí yo voy a ejecutar atribuciones, digamos, o, o facultades que en principio le corresponden al patrono. ¿A quién le puede dar órdenes a los trabajadores? El patrono, ¿verdad?
¿Quién les va a dar instrucciones, digamos, específicamente? Mira, este trabajo lo tenés que hacer de esta forma, siguiendo estos y estos pasos, el patrono. Pero esto el patrono lo puede delegar en algún trabajador. Esos trabajadores son los que conocemos nosotros como representantes del patrón. Entonces, ellos ejercen en nombre del patrono funciones de dirección o de administración, ¿verdad? Que son funciones que en principio le corresponderían a él. ¿Va? O digamos, por ejemplo, los contratan a los patronos, a los trabajadores, por ejemplo. En principio, ¿quién es el que contrata a los trabajadores? El patrono. Pero Ujú. cuando las empresas ya crecen mucho, el patrono ya pone un director de recursos humanos. Entonces él se encarga de la selección del personal, de la contratación, ¿verdad? Si es el caso también de despedirlos, de sancionarlos, etcétera. Entonces, esas son funciones que le corresponden al patrono delegadas a un trabajador. Entonces, estos son los cargos de dirección o de administración. Entonces, ¿qué son los representantes del patrono? Son personas individuales que ejercen en nombre del patrono funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores, toda vez que estén legítimamente autorizados por aquel. Y aquí yo te puse una anotación, ver artículo 4 y 351 del Código de Trabajo. Entonces, al artículo 4, por favor, anotémosle ver 351 del Código de Trabajo. Ujú. Leamos el artículo 4 primero. Artículo 4. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de éste funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados con este por un contrato o relación de trabajo. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente los representantes del patrono obligan al patrono. Todo lo que hagan los representantes obligan al patrono. Yo soy director de recursos humanos y yo te contrato para trabajar en la empresa. ¿Será que el patrono se tiene que pagar? ¿O será que ¿Sí? el patrono va a decir, ah, no, Silvia, el que lo contrató fue Willy, que le pague él? No, ¿No? lo que yo haga en nombre del patrono lo obliga a él, ¿verdad? Entonces lo obliga directamente a él. Entonces por eso es que se llaman representantes del patrón. Y en el artículo 351 que nosotros leímos, en ese artículo establece, ese es el artículo en el juicio ordinario laboral que establece las tachas. Ajá. Entonces, ahí establece las tachas para los testigos, pero en la segunda parte del artículo nos define qué son los cargos de dirección, qué son los cargos de representación y qué son los cargos de confianza. Y esto tiene que ver con los representantes del patrono. Entonces, leamos los últimos tres párrafos. Voy a leer yo el primero. Cargo de dirección. Entonces, a este anotarle, por favor, ver artículo 4. Entonces, digamos, yo ahí le tengo, por ejemplo, le anoté aquí, mira, cargo de dirección y ahí le puse verde. Y de ahí donde me define, amarillo, ¿verdad? Y así en Ah, ya. cada uno de estos. Ujú. Entonces, a este artículo, por favor, ver 4 del Código de Trabajo. Y al 4 ver 351, que eso creo que ya se lo anotamos. Últimos tres párrafos. Cargo de dirección. Se consideran cargos de dirección aquellos en cuyo desempeño se dicten resoluciones que obliguen a todo o a la mayor parte del personal en una empresa, departamento o sección de la misma. Entonces, el cargo de dirección es aquel en el que se dictan resoluciones, básicamente, que obliguen ya sea a todo el personal o a una parte del personal.
Entonces, básicamente los cargos de dirección, les digo, son los jefes, ¿verdad? Son aquellos que dan instrucciones a los trabajadores, que los dirigen, los supervisan, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos los cargos de representación. Leamos el penúltimo párrafo, por favor. Son cargos de representación los que traen consigo la actuación de la voluntad del patrono e implican alta jerarquía o dignidad o la delegación de funciones que en principio corresponden a aquel. Entonces es aquel en el que el patrono delega funciones, ¿verdad? Que le corresponden al patrono y él se las delega a él. Y por último tenemos los cargos de confianza. Establece, se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeñe tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficiente para no comprometer la seguridad respectiva de la empresa. Esos son aquellos cargos que yo se los doy a las personas, eh, claro que incluyendo su capacidad, pero yo le otorgo ese cargo a la persona en relación a la confianza que yo tengo en él, ¿verdad? Porque para ese puesto se requiere una extrema discreción por parte de la persona, ¿verdad? Y una corrección. Entonces, por eso se llaman cargos de confianza. ¿Ah? Porque se otorgan no solo por la capacidad, sino que también por la confianza que existe entre el patrono y el trabajador. Y estos tres, por cierto, no pueden ser testigos en favor del patrón. Tienen Ajá, tacha, tienen tacha legal. Ya nos quedan 10 minutos. Eh, luego tenemos, bueno, esto es lo que veíamos antes, ¿verdad? Que los representantes del patrono obligan directamente al patrono y los representantes del patrono están ligados normalmente por un contrato de trabajo o por una relación de trabajo, ¿verdad? Salvo el caso de sí, los mandatarios, que los mandatarios, pues ellos, con ese contrato, pues es de naturaleza civil o mercantil, depende del caso, ¿verdad? Entonces, regularmente, si yo le otorgo un mandato para que represente a mi sociedad, entonces la relación que existe entre el mandatario y el mandante es una relación puramente mercantil, ¿verdad? No es, te digo mercantil porque es una empresa mercantil a la que está representando. Si estuviera ujú, representando a una persona individual, podría ser civil también. Entonces, los mandatarios no quedan dentro de los representantes del patrono laborales, ¿verdad? Son representantes, pero civiles o mercantiles en su caso. ajá, ¿Estamos bien? sí, Luego tenemos a los intermediarios. Fíjate, pues la figura del intermediario. El ujú, intermediario es aquella persona que contrata en nombre propio a uno o más trabajadores, pero para que presten los servicios para otro patrón, ¿verdad? En beneficio, para que realicen un trabajo en beneficio de otro patrono. Entonces, esto es lo que se le conoce como intermediación de empresa, ¿verdad? Estos son los intermediarios. El patrono, en principio, es solidariamente responsable por la gestión del intermediario en cuanto a los efectos que se deriven de la Constitución, del Código de Trabajo y otras leyes especiales de trabajo, ¿verdad? Y a este anotémosle, por favor, ver 81, último párrafo del Código de Trabajo, al artículo 5. Al artículo 5, ver 81 del Código de Trabajo. Entonces leamos el artículo 5, por favor, el primer párrafo nada más. Artículo 5. Intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel con él o los trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Entonces hay una solidaridad, ¿verdad?, entre el intermediario y el patrono, porque ya, pues,
¿Quién está contratando a los trabajadores? El intermediario, él los contrata en nombre propio, ¿va? Sí. Yo los contraté en nombre propio, pero ellos no trabajan para mí, sino que ellos trabajan para Juan. Entonces, ¿quién les tiene que pagar el salario? Pues en principio el que los contrató, yo. Pero Ujú. si por alguna razón yo no se los pago, ellos tienen derecho a exigírselo al patrono también, a la persona para quien preste el servicio, ¿verdad? Y eso es la intermediación. Esto se da mucho, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo tuve una vez un caso, era ellos eran una desarrolladora, ¿verdad? De de proyectos inmuebles, ¿verdad? Ellos hacían colonias, hacían edificios, hacían centros comerciales, ¿verdad? Entonces, pero ellos cuando querían construir, no construían directamente ellos, sino que ellos contrataban a una constructora, digamos, y la constructora era la que construía en el edificio. Pero una vez vinieron ellos y como la constructora no les pagó, pues demandaron al desarrollador, ¿verdad? Y como había, digamos, ellos tenían uniformes que tenían el logo de la constructora y el logo del desarrollador, digamos, en el lugar de trabajo habían rótulos del desarrollador, ¿verdad? Entonces, Ujú. decía, por ejemplo, la constructora Rodríguez trabaja para el grupo de construcción S.A., por ejemplo. Entonces, ahí para establecer que era un proyecto de la desarrolladora, pero eso servía de prueba. Entonces yo al final les dije, miren, sí puede ser que ustedes los obliguen. Yo estaba representando al patrón en ese momento. Entonces les expliqué, ¿verdad? Las opciones que tenían y al final ellos decidieron mejor entrar a negociar. A mí me dijo la administradora, mire, me dijo, a mí no me gusta eso de que no se le paguen los derechos a los trabajadores, me dijo. Yo se los puedo exigir después a aquel, me dijo. Sí, le dije, porque ustedes son solidariamente responsables. Entonces, si usted paga algo que le correspondía a él, usted le puede exigir a él. Ah, bueno, me dijo, entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Yo como le tengo que pagar a él, se lo voy a descontar, me dijo. Perfecto. Entonces vino ella y cuando nosotros entramos a la audiencia, entramos directamente a negociar con el trabajador. Mira, usted lo que se le debe es tanto, sí. Ah, va. Entonces, le vamos a pagar. Y ahí mismo la señora sacó el cheque y hizo los cheques. Me acuerdo que nosotros nos quedamos esperando ese día con la señora en el lobby de la sala de espera, digamos, del juzgado, porque se fue el procurador del licenciado a cobrar el cheque de una vez. ¿Ah? Eran dos personas. Se fue a cobrar los cheques con las personas y el licenciado se quedó con nosotros. Entonces quedamos ahí platicando en la sede del tribunal. Entonces hicieron efectivos el cobro de los cheques y de una vez ahí en el tribunal dimos por terminado el proceso. Y me dice la administradora, no tengo ningún problema, me dijo, porque yo eso se lo voy a descontar a ellos porque si ella estaba consciente, ella me decía, mire, es injusto que no le paguen a los trabajadores. Entonces ella les pagó y le descontó el dinero a su contratista, digamos, ¿verdad? Pero ahí existe la figura esta de la intermediación. Ahora, ¿cuándo no hay intermediación? Cuando yo contrato trabajadores y mis trabajadores le van a prestar servicio a un patrono, pero ellos lo realizan con equipo propio, ¿verdad? Ujú. Con equipos y capitales propios. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo unas oficinas y en las oficinas yo tengo trabajadores, tengo secretarias, tengo mensajeros, tengo procuradores. Ellos trabajan para mí. Pero ahora yo contrato a una empresa, digamos, que se llama Nítido, para que me venga a pulir los pisos. Es más, yo quedé tan contento con la pulida de los pisos que los contrato a ellos para que me vayan a hacer la limpieza de la oficina 3 veces por semana. Pero Nítido llega en su carro
con identificación de nítido, con uniformes de nítido, sacan las limpiadoras de piso, propiedad de ellos, que ellos compraron con su dinero, y ellos realizan el trabajo. Yo no les tengo que dar jabón, no les tengo que dar cera, no, nada para el piso. Ellos llevan todo su equipo, todo su material, realizan la limpieza, recogen todo, lo montan a su carro y se van. Entonces, eso no es intermediación, sino que eso es un contrato de servicios común y corriente, digamos, ¿no? Entonces, para que se considere intermediación, los trabajadores me tienen que prestar el servicio a mí, pero con equipos y capitales propios míos, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? La Ajá. intermediación o los intermediarios los tenemos en el artículo 5. Ujú. Establece, y a este por favor anotémosle ver 81, último párrafo. Muy bien. Intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrón. Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel, para con él o los trabajadores. En cuanto se refiere a los derechos legales que se derivan de la Constitución, del presente Código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Entonces, en todo lo que se refiere a los derechos de trabajo, quedan obligados solidariamente tanto el intermediario como el patrón. ¿Estamos bien? Y en el siguiente ¿Sí? artículo, la excepción que estábamos viendo, en el siguiente párrafo, perdón, no tiene carácter de intermediario y sí de patrono el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. Pero- ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, si querés, hagamos pausa acá y regresamos a las 2 de la tarde para trabajar derecho penal. Muy bien. Gracias. Entonces, buen provecho, pues, que tengas buen provecho. Gracias. Nos miramos Muy en un amable. ratito. Está bien. Gracias. Ahí nos escribimos por WhatsApp. Ah, bueno, está bueno. Cierro entonces, ¿verdad? Y vuelvo a Eh, entrar.